Cristo. Todo aquel que introduce herejías destructoras, falsas doctrinas, está desviando al pueblo de la verdad. Cristo habló de los falsos maestros que se levantarían para pervertir el evangelio, para amedrar la palabra. Y estamos en estos tiempos en que la apostasía se está moviendo dentro de las iglesias. Y es importante que usted conozca que es apostasía, porque dentro de la ignorancia del pueblo, dentro de muchas iglesias, el pueblo perece, dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento. Es el tiempo de que tenemos que buscar de ese manantial de vida, de esa palabra que nos guíe, para poder detectar, para poder discernir los espíritus engañadores, los falsos espíritus. Por eso Él, en una de las manifestaciones del Espíritu, en uno de los dones del Espíritu, Él ha capacitado a la iglesia con los dones de discernimiento del Espíritu, para que no seamos engañados por falsos espíritus, por falsos cristos. Dice la palabra que muchos falsos cristos se iban a levantar en los últimos tiempos, falsos ungidos, falsos ministros que se disfrazan como ministros de justicia, pero son lobos rapaces que introducen dentro de la iglesia herejías destructoras, engañan a la gente con falsas doctrinas, con mandamientos de hombre, con reglamentos, con dogmas de hombre, pero no están edificando a la iglesia con la palabra del Espíritu, con la palabra santa. Y tenemos que entrar a un movimiento de contrarrestar la falsa doctrina, porque Cristo nos ha dado, nos ha delegado, nos ha enviado a predicar la palabra del reino. Y el reino se ha acercado a nosotros desde que Cristo se manifestó por la fe a nuestra vida. Y tenemos que anunciar el evangelio del reino, tenemos que anunciar a Cristo. Dice la palabra en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quien, en la roca, en la piedra angular, bien concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo está hablando para este tiempo. Esta palabra no solamente fue para el tiempo de los apóstoles del Cordero, esta palabra es para los hijos de Dios, para la iglesia que está siendo edificada, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Los apóstoles pusieron el fundamento, pero el fundamento no es el apóstol, el fundamento no es el profeta. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere la palabra a la edificación acerca de Cristo, hacia la enseñanza de Cristo. ¿Qué predicaron los apóstoles? Los apóstoles y profetas declararon la palabra acerca de Cristo, acerca de la nueva alianza, acerca de que creyendo en Jesucristo seríamos salvos, que somos salvos, que mediante la gracia somos salvos, por medio de la fe, dice la palabra. Ustedes son salvos por gracia, no es por las obras, no es la enseñanza de la ley de Moisés, no es en la cátedra de Moisés que tenemos que edificarnos, no es sobre el fundamento de Moisés. El fundamento en el cual se va a edificar la iglesia no es bajo las enseñanzas de los profetas, hablando referente a los profetas del antiguo pacto, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Las enseñanzas del antiguo pacto se manifestaron en la ley mosaica, en el mensaje que fue transmitido por los profetas que Dios eligió en el antiguo pacto. Pero Juan
tuvo que preparar el camino. Juan tuvo que predicar sobre el arrepentimiento de las obras del hombre, sobre el perdón de pecados. Juan el Bautista tuvo que preparar el camino de Cristo. Lo dice la palabra en Juan capítulo 1, en el 7, desde el 6, perdón. Un hombre enviado de Dios. ¿Qué significa apóstol? Viene del griego apostolo, que significa enviado. Todo hijo de Dios que ha sido enviado por el Padre, por Cristo, a fundamentar a la iglesia, es un enviado. Y Juan fue enviado de Dios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él vino a dar un mensaje. Él era profeta porque vino a declarar el mensaje del que había de venir. Él preparó el camino del que había de venir. Y esto es Cristo. Él no era la luz, sino que Él vino a dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Que estaba desde el principio. Era Cristo. Y Él tuvo que hablar de Cristo, del Mesías que había sido prometido, que había sido profetizado en el antiguo pacto, que Dios nos enviaría un Salvador, que vendría un hombre a rescatarnos de la perdición de este mundo, a restaurarnos, a darnos vida, a salvarnos. Y la palabra profética se cumplió. Pero este Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan tuvo que predicar sobre el arrepentimiento de las obras del hombre, sobre el perdón de pecado. Predicó acerca del bautismo para perdón de pecado. El bautismo era una señal para dar a entender que se estaba arrepintiendo, pero en la ley todo era figura. En el antiguo pacto todo era figura, pero en el nuevo pacto viene la sustancia, viene lo del Espíritu, viene lo verdadero, viene el eterno. Y hablando acerca de Juan, ¿por qué dice la palabra? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan? Muchos hermanos están confundiendo esta palabra para invalidar el ministerio profético, el ministerio que Dios ha constituido en la iglesia. Vayamos rápidamente a ver la constitución de la iglesia. Efesios 4:11. Hablábamos en Efesios 20 sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué fue lo que anunciaron los apóstoles y profetas? Fue acerca de Cristo. Nosotros tenemos que edificarnos sobre Cristo. 4:11 de Efesios está la constitución de la iglesia en el nuevo pacto. No solamente para la iglesia primitiva, sino para la iglesia de este tiempo. Dios dio dones a los hombres. Y en el versículo 11 dice: y Él mismo, refiriéndose a Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene que haber una edificación en el cuerpo de Cristo. Tiene que haber una unidad. Tiene que haber un crecimiento. Tiene que haber una función delegada sobre los hijos de Dios para poder conformar el cuerpo de Cristo. No podemos invalidar esta constitución que el mismo Cristo hizo a la iglesia, con el fin de edificar a los santos. El ministerio que Dios da al hombre no es para vanagloria, no es para jactancia, no es para tener un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que es para provecho común, para servir al prójimo. Es para edificar a la iglesia, no es para un beneficio propio, no es para declararse el superhombre, el superungido, el superapóstol, el superprofeta, sino que esto Dios lo hizo para aquellos hombres que están decididos de servirle a Él con humildad, con toda solicitud, sin esperar nada a cambio, sino para ser servidores de Cristo. El llamado lo hace Dios, la elección la hace Cristo, y Él ha constituido a unos. No está hablando que Él constituyó
solamente a 12 apóstoles. Él no está dando un número específico. Él no está limitando a sus hijos en el llamado de la iglesia, ni constituyó a la iglesia en la iglesia primitiva, y que esto era para ese tiempo. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y esto se cumple hoy y siempre. Y Dios lo dice en este tiempo. Y el mismo Dios constituyó. Y esto es para la edificación de los santos. Esto es para que edifiquemos a la iglesia. La nueva enseñanza que Dios trajo a nuestras vidas, con esa nueva ley, con esa nueva alianza. Antes, dice la palabra, que el hombre vivía por las obras de la ley. Dice la ley, haz estas cosas y vivirás por ellas. Y el que infringía un artículo de ley, infringía toda la ley. Lo dice en Romanos 10:4. Dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Porque ignorando la justicia de Dios, en el 10:3 de Romanos, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gente que quería estar en su propia justicia, gente que quería estarse edificando bajo la cátedra de Moisés, sobre la cátedra de Moisés, perdón. Gente que quería edificarse sobre los profetas del antiguo pacto, porque el antiguo pacto, la ley, producía su propia justicia. Pero nosotros tenemos que establecer la justicia de Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. No es lo mismo que yo diga que la ley y los profetas fueron hasta Juan, porque entonces estoy diciendo que Juan finalizó la ley. Y no es así. En el tiempo de Juan el Bautista todavía se aplicó ley en el pueblo de Dios, porque la ley era para los judíos. Y el fin de la ley no fue en el tiempo de Juan, fue en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, finalizó la ley. El acta de los decretos, que era contrario a nosotros, la clavó en la cruz, nos dio vida juntamente con él y nos justificó en la cruz del Calvario. La ley finalizó en la cruz de Cristo. ¿Para qué tuvo que finalizar la ley? Para que la justicia se revelara en nuestra vida. Porque dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio de Dios, en la nueva enseñanza que es sobre Cristo, sobre el fundamento de Cristo, se revela la justicia de Dios. En 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ya no es por la ley. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, instaura una nueva ley. Dice Romanos 8:10 y 10:16, este es el nuevo pacto que haré con esta gente, con esta nación, con este pueblo adquirido. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. La ley del antiguo pacto era en piedra, era eterna, era figura, era ineficaz, no tenía validez, era una ley de condenación, un ministerio con gloria pero pasajera, era un ministerio de muerte, era un ministerio que condenaba el pecado. Pero Cristo se hizo sacrificio, se hizo un sacrificio, él mismo fue el sacrificio, él mismo se hizo como cordero. Dice Juan el Bautista, que vino a preparar el camino sobre aquel cordero que había de morir. He aquí, dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Era Cristo, porque la ley solo cubría el pecado. La gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, pero la ley fue dada por medio de Moisés. Eso lo dice en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La ley vino por medio de Moisés. Dice que Moisés, cuando bajaba del monte, bajaba con una gloria que era pasajera. Tenía que ponerse un velo
para que la gente no mirara la gloria que se estaba desapareciendo, pero tuvo que venir Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a instaurar una nueva alianza, instaurar una nueva ley, instaurar una nueva enseñanza, el Evangelio de Dios que se revela por fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá. Ya no vamos a ser salvos por nuestras obras, vamos a ser salvos por la justicia que Dios entregó en la cruz del Calvario, solamente por creer en Él, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando más oigas la palabra, cuando obedezcas a Dios, cuando obedezcas la palabra, vas a entrar a la fe de Jesucristo y la justicia va a ser manifestada a tu vida, porque la ley de Moisés y los profetas fueron hasta Juan, porque Juan fue el que vino a dar testimonio de la luz. Tenía que venir la luz, tenía que venir el nuevo camino para llevarte a la vida eterna. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. No podemos edificar sobre el fundamento viejo. No podemos edificar lo que Cristo una vez destruyó en la cruz, los argumentos de ley, los mandamientos de hombre. Tenemos que deshacernos de esa obra infructuosa, de esa obra que no da fruto. Justificados pues por la fe. Es en esa fe que somos justificados. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del fundamento, por medio de la piedra angular, por medio de Cristo. Tenemos esa fe, tenemos esa paz. Lo dice en Romanos 5:1. Hermanos, tenéis que conocer la verdad de Dios. No podemos tomar un versículo de la Biblia para hacer una doctrina y edificar a la iglesia, confundirla, engañarla y tomar la palabra para nuestra conveniencia. Y la palabra no es de interpretación privada, sino que es para sus hijos, porque los misterios son para los que están dentro, para los que están cerca del amado, para aquellos que aman la palabra, están prevaleciendo en la verdad de Dios. Para ellos son revelados los misterios, para los que están dentro, pero para los que están fuera les es revelado por parábola, porque oyendo no oyen, ni viendo perciben, porque tienen el velo puesto, porque están bajo la ley. Están siendo edificados sobre la cátedra de Moisés, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, hermano, tenés que creer. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Lo dice la palabra en Romanos 4:14 en adelante. Hermanos, no podemos edificarnos en un fundamento sobre las enseñanzas del antiguo pacto. Tenemos que edificarnos sobre el nuevo pacto. Dice en 2 Corintios 3 que Él nos ha constituido en ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, porque la ley antigua, el ministerio antiguo, porque dice la palabra en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. ¿Quién nos hizo ministro? Nos hizo Cristo. Ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra se está refiriendo a la ley y los profetas, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio del nuevo pacto. ¿Está viendo la palabra? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de justificación? El de Cristo. Porque aún los que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuál fue la gloria que pereció? ¿Qué fue lo que tuvo gloria y no permanece? Fue el antiguo pacto, fue la ley. Y dice en el 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro,
para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que no podemos fundamentarnos bajo la ley. Está viendo que tenemos que edificarnos en el fundamento de Cristo, hermano, y hay un error dentro de muchas iglesias. Muchos hermanos están declarando e invalidando el ministerio profético, el ministerio apostólico. Está bien, nosotros confrontamos el movimiento falso, la mala interpretación de la palabra, hablando del apostolado y lo profético, que hay muchos que están predicando, pero no entienden realmente a qué se refiere el Señor en cuanto al ministerio apostólico y profético. Hermano, este ministerio es para la edificación de la iglesia. No podemos invalidar la constitución de la iglesia. No podemos invalidar esta palabra, incluyendo lo que dice Lucas 16:16. No puede decir que porque dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, no puedo decir que ahora no hay profetas, porque cuando la palabra dice eso, no se está refiriendo en sí al profeta, sino que se está refiriendo a las enseñanzas de la ley y de los profetas del antiguo pacto. Y Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto, y es a eso que se refiere el Señor, porque dice la palabra en el original griego. Porque la gente se equivoca, porque no escudriña la palabra. Dice Lucas 16:16. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y las enseñanzas de los profetas, porque ellos estaban bajo la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros ya no tenemos que estar sumergidos y obedeciendo el mandamiento de ley. ¿Verdad que no se está refiriendo a que ya no hay profetas? Porque entonces no estuviéramos nosotros, entonces no estuviera Cristo, entonces no estuviera el apóstol Juan, que hizo que Dios le reveló el Apocalipsis, invalidando la constitución de la iglesia. La gente ha tenido que obedecer la ley y las enseñanzas de los profetas desde entonces, después de que finalizó la ley con Cristo. Desde entonces ya hay un cambio de enseñanza, hermanos. Cristo no vino a invalidar las enseñanzas de los profetas, lo dice más adelante, lo vamos a leer, sino que vino a solidificarlo, vino a hacer cumplir la ley. Pero cuando la palabra habla con respecto a que la ley y los profetas fueron hasta Juan, no se está refiriendo a que ya no hay profetas, porque si leemos en Corintios, en 1 Corintios 13, que hay, y vamos a hablar más adelante acerca de ministerio profético, pero quiero hablar y reflejar y manifestar que lo que se está predicando en muchos lugares no está de acuerdo a la palabra. Están manipulando la palabra para invalidar un ministerio que Dios dio, que Dios constituyó, que Dios instauró para sus hijos. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Hermano, aquí está clara la palabra. Aquí no me está hablando de que ya finalizaron los profetas. Aquí no me está diciendo que ya no hay profetas, sino que es la enseñanza, porque dice la palabra que en el antiguo pacto Dios hablaba de muchas maneras a sus profetas, le hablaba en visiones, en sueños, pero dice en Hebreo 1, vaya a Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios transmitía el mensaje, hermanos, por sus profetas, pero ahora en estos postreros días se está refiriendo a este tiempo, a este siglo. Nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿qué testimonio dio Juan el Bautista? Dio testimonio de la luz, y él es el resplandor de su gloria. ¿De quién? De Dios, Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
y se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él instauró una nueva enseñanza, Él instauró una nueva ley. Ya no podemos edificarnos en el fundamento antiguo, tenemos que edificarnos en Cristo, porque Él nos ha enseñado las cosas, Él nos ha transmitido el mensaje de Dios, Él vino y trajo un nuevo mensaje. Y nosotros tenemos que declarar, nosotros tenemos que anunciar a Cristo, nosotros tenemos que poner ese fundamento como lo pusieron los apóstoles. Nosotros tenemos que anunciar acerca de Cristo, nosotros tenemos que enseñar que Cristo viene y dar testimonio de la luz que es Cristo. Por eso sigue en vigencia estos ministerios, hermano. No podemos invalidarlo, pero sí estamos en contra de la fiebre apostólica y profética, de la mal llamada unción de gobierno. Los hombres que malinterpretan, los hombres amadores de sí mismos, los hombres amadores del poder, los hombres amadores de la fama, toman 1 Corintios 12:28 y dicen: Dios puso primeramente en la iglesia apóstoles, lo segundo profeta, primero es el apóstol. Por eso ahora todos quieren ser apóstol, porque quieren no servir, sino que quieren ser más grandes, los grandes ungidos, los grandes ministros, pero no quieren ser humildes, porque el verdadero apóstol no anda diciendo que es apóstol, porque Cristo dice en Hebreos 3, es el apóstol y sumo sacerdote, pero Cristo nunca dijo: yo soy el apóstol, síganme porque yo tengo el poder, yo soy el más poderoso. Cristo fue humilde, Cristo vino a manifestar humildad. Él nunca dijo que era apóstol, Él nunca dijo que era profeta, y aún así la mujer samaritana le dijo: yo creo que tú eres profeta. Pero Él nunca se jactó del ministerio, Él nunca se vanaglorió, Él nunca dijo: no toquen al ungido, ustedes no tienen mi mismo rango, ustedes no me pueden juzgar, ustedes no me pueden corregir, porque solo de apóstoles a apóstoles se pueden confrontar. Quieren tener un más alto concepto de sí que el que deben de tener. Pablo fue humilde, dijo: de todos ustedes yo soy el más pecador y soy el más pequeño, porque reconoció la gracia de Dios, reconoció que no era él, sino que dijo: la gracia de Dios que Él me ha dado es la gracia, es una gracia, es un ministerio que Dios le llamó a sus discípulos, porque en el griego significa apostolo, y Él los envió a predicar. El apóstol no te da un nivel de jerarquía como se está predicando, no te da un alto nivel de jerarquía si te declaras apóstol, porque el único que te puede declarar apóstol es Cristo, el único que te envía es Cristo, y el profeta es el que profetiza y declara la palabra. Dice en 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles. ¿Verdad que no todos podemos ser apóstoles? Es que ahora ya no soy pastor, ahora soy apóstol, ahora crecí, ahora tengo otro nivel, ahora estoy en otro escalón. Eso es un engaño, hermano. No es que tengo el ministerio, el don de lengua, pero yo no quiero ese don, ahora quiero ser apóstol, porque el apóstol es el más grande, es el que tiene gobierno, es el que tiene autoridad. No, hermano, si realmente son apóstoles, no andan diciendo que son apóstoles, ni andan decretando, ni andan anunciando, ni andan declarando cosas que no son. Dice en 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Sigan el amor primeramente. Es el amor hacia tu prójimo, es el amor hacia Cristo primeramente, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Está vigente o no está vigente la profecía? Pero ya le voy a decir que es profecía.
No es aquel profeta que dice, soñé, soñé. Claro, ¿cómo no va a soñar? Si come nacatamal en la noche y solo vive durmiendo. Es que soñé. Claro, si no hace nada y vive durmiendo todo el día, ¿cómo no va a soñar? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Verdad que el don de lengua no es para que usted se dé cuenta que yo hablo bonito en lengua? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Procure los dones, siga los dones, pero primero el amor. Porque el que habla en lengua no habla de los hombres. Yo le voy a hablar, hermano, y rabasama mahaya, tikishaka takashiki. Usted no me va a entender. Sika manda aquí, Sika manda allá y Sika manda al hombre. ¿Verdad que no me entiende? Pero pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El don de lengua te hace hablar misterio. Pero el que profetiza, no es que la profecía fue hasta Juan. Dicen muchos, no, es que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ya vamos a quitar 1 Corintios 14. Esto no me conviene, esto lo quito. Pero hay de aquel que les quite y les ponga la palabra. No puedo declarar algo que no esté conforme a la palabra. Quitemos 1 Corintios 14. Ah, no, es que Pablo estaba en la carne. No, Pablo lo estaba guiando el Espíritu Santo. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué, hermano? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo no voy a edificar a la iglesia contando chisme. La voy a edificar con la palabra profética más segura, en la cual tenemos que estar atentos. Lo dice 1 Pedro 1:19. ¿Para qué es la profecía? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si yo le hablo en lengua, usted va a quedar en el aire, no va a entender nada, no va a conocer nada, no va a ser edificado en nada. Hay hermanos que hablan en lengua, que cuando predican no se les entiende. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Y Cristo dice que tenemos que edificar a la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Edificaron a la iglesia, anunciaron el mensaje de Cristo. Y si yo no edifico a la iglesia no tiene una unidad, no tiene un crecimiento. Así que dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablen en lengua, pero más que profeticen. No, es que ahora ya no hay profecía, ya no hay profeta. No estén inventando que los profetas fueron antes. Pero si Pablo está diciendo, yo anhelo, yo deseo, yo quiero, yo quisiera que todos ustedes profeticen más, que anden hablando en lengua, porque el que habla en lengua habla con Dios y se edifica a sí mismo. Pero Dios quiere que la iglesia sea edificada. Por eso Pablo dijo, yo quiero que profeticen, porque mayor es el que profetiza. Pero no es el profetita que dice, el Señor me reveló, el Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo yo creo que me habló y me mostró una montaña, me mostró una visión, me mostró una moto, me mostró que usted iba manejando, me mostró una gallina cacaraqueando, me mostró un gallo, me mostró un perro. Ay, que me iba a morder el perro. No, no es eso, porque eso no edifica. Es que el Señor me muestra, hermano, que usted anda vestido de mujer. Es que el Señor me muestra, todo el Señor le muestra, pero no es la profecía genuina. Ya te voy a enseñar cuál es el verdadero profeta. Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuál es el objetivo principal de que la iglesia sea edificada? Un pastor, un evangelista, un maestro te puede estar profetizando cuando te declara sobre la venida de Cristo, cuando te anuncia los tiempos que están viviendo, la anunciación, cuando las profecías se están cumpliendo, cuando estás edificando a la iglesia, estás profetizando, hermano.
Porque Él te ha dado el don del conocimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría, para que edifiques a la iglesia. Entonces Dios, dice Pablo, yo quiero, dice, que ustedes interpreten también. Si van a hablar en lengua, interpreten. ¿Por qué? Para que la iglesia reciba su debida edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué les aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía? ¿Está viendo que yo tengo que declararle la profecía del nuevo pacto? Si voy a ustedes y le hablo vanas palabrerías, pero no los edifico en la verdad, ¿qué nos va a aprovechar? Si yo no hablo en revelación, si yo no hablo en ciencia, si yo no hablo con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si vos no edificás a la iglesia como debe de ser, no estás dando un sonido cierto. Tenés que edificar. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermano, en estos últimos tiempos Dios ha constituido profetas para que estén anunciando, para que estén dando un sonido cierto, para que sean trompetas de Dios, atalayas, que estén viendo la venida de Cristo, que estén anunciando el tiempo de su venida. Porque si el profeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Cómo se va a preparar la iglesia para recibir a Cristo si no le anunciamos su venida? Está viendo que actúa la profecía. Así también vosotros, por la lengua no diereis palabras bien comprensibles. Nadie te va a entender si hablas en lengua. ¿Cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Usted sabe español, ¿verdad? Pero si yo le hablo en ruso, usted no me va a entender. Usted se va a ir sin edificación. Pero como yo hablo el español y usted habla el español, usted se está edificando, porque me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Así también, vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si ignora el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación ¿de quién? De la iglesia. Que tenemos que declarar la palabra profética más segura. Entonces yo quiero decirle a mis hermanos que están utilizando esta palabra para invalidar el ministerio de profecía, pero no las profecías. Óigame bien, aclaro, no el ministerio profético de las profecías que no vienen de Dios, del mensaje del profeta que presume que habla de Dios. No te estoy hablando de ese. Te estoy hablando del verdadero profeta, que inquiere, que indaga, que escudriña. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca del tiempo en que se iba a cumplir esto. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios que están edificando la iglesia, tenemos que indagar, escudriñar, inquirir diligentemente acerca del tiempo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué hay pues en el 26 de 1 Corintios 14? Gloria a Dios. Cuando os reunís, hermano, está hablando de la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo. No está hablando para aquel tiempo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Están manifestándose los dones del Espíritu en este momento. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Y asimismo los profetas, no, es que aquí está hablando que en aquel tiempo. Entonces, como le digo, quitemos 1 Corintios. Todo esto no es para nosotros, esto es para aquellos hermanos. No agarremos la Biblia, esto era para aquella gente. Entonces, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Verdad que aquí no me está diciendo? Y asimismo, los que tienen don de profecía, aquí me está diciendo el profeta, los profetas. Entonces, si están los profetas en el nuevo pacto, entonces esta palabra no tiene nada que ver con esta palabra, la de Lucas 16:16, que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Nada tiene que ver con el nuevo pacto, nada tiene que ver con el ministerio profético, tiene que ver con la enseñanza del antiguo pacto. ¿Está viendo qué clara es la palabra? Hermano, si sos profeta, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Cállate, hermano, que hoy el Señor me revela algo. Pero no es conforme a la conjetura, no es conforme al que el profeta cree que el Señor le está hablando. No, es conforme al Espíritu, no es conforme al ídolo del corazón, no es conforme a las conjeturas o a rumores que el profeta haya oído. Tiene que ser un profeta maduro en la palabra, un profeta sobrio, un profeta que tenga amor, un profeta que aborrece a su hermano. Porque podéis profetizar todos unos por uno. ¿Verdad que aquí no me está diciendo? Aquí solamente el apóstol Juan es profeta. No, hermanos, ustedes pueden profetizar unos por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está viendo que la función del profeta del antiguo pacto, las características del antiguo pacto, no es igual al profeta del nuevo pacto. Isaías profetizó con las nalgas descubiertas. Yo no voy a profetizar desnudo aquí. Así dice el Señor. Mardoquea, Mardoquea, como dijo un loco ahí. No hay que profetizar de acuerdo al antiguo pacto, porque dice la palabra que a los profetas del antiguo pacto les hablaba por visiones, por figuras. Pero Cristo ahora, cuando nos hemos convertido a Cristo, el velo ha sido quitado. Ahora podemos ver cara a cara a Dios, porque Cristo se nos ha revelado. Los profetas del antiguo pacto hubieran deseado ver lo que nosotros hemos visto, lo que hemos recibido. Y los espíritus de los profetas tienen que estar sujetos a los profetas. No es como los hermanitos que el Señor me mostró y rababa y se alborotan y brincan y saltan y dan vueltas. Locuras, sensualismo, dice Judas 19. Estos son los sensuales que no tienen el espíritu, ni lo conocen. Son niños espirituales. Pues Dios, hermano, no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero como nosotros no estamos bajo la ley, esta palabra no es para nosotros, es para los que están sujetos a la ley. ¿Está viendo? Dice en el versículo 37, no le toco este tema porque ese es otro tema que hay que hablar, que a la mujer se le impide predicar. Ese es otro error doctrinal. En el 37, vamos a lo que estamos hablando ahorita. No es que esté obviando esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hermanos, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Si usted no quiere reconocerlo, el que ignora, ignórelo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden.
Está viendo que está claro aquí, hermano. Nada tiene que ver Lucas 16:16 con 1 Corintios 14, del 26 en adelante. No podemos invalidar la profecía, porque entonces no estaríamos declarando la venida de Cristo, no estaríamos profetizando la verdad de Dios, que es su palabra. Correcto. Segunda de Pedro, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahora sí tenemos la palabra que Cristo trajo, que es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ustedes, hermanos, tienen que estar atentos a la voz profética, a la palabra profética, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, hermanos, no menosprecien las profecías. Se está refiriendo a la palabra, porque la palabra está llena de profecías. No menosprecien las profecías. En 1 Corintios 13:8. Vamos a la palabra, 1 Corintios 13:8. Ya le voy a decir cuándo las profecías se acaban. Todavía no se han acabado. Y no se han acabado los profetas. Déjame decirte, no se han acabado. No estoy a favor de los falsos profetas, porque el Señor dijo y anunció que muchos falsos profetas se iban a levantar dentro de las iglesias. Estoy confrontando a los falsos profetas, pero estoy reivindicando a los verdaderos profetas de Dios y enseñándote realmente qué es ser profeta. El amor, en el 8, nunca deja de ser. ¿Y qué dicen en 1 Corintios 14:1? Seguido el amor. ¿Y qué dice en 1 Corintios 13:8? El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Va a llegar el tiempo en que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Se van a acabar y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. De acuerdo al conocimiento de la palabra vas a profetizar, porque no se ha revelado todo. Cuando venga Dios, Él se va a manifestar a nosotros, va a venir lo perfecto a nosotros y conoceremos todas las cosas y lo veremos a Él tal y como Él es. Porque ahorita en parte, hermanos, conocemos y en parte vamos a profetizar, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero conoceré. Entonces en aquel día conoceré como fui conocido. Todavía, hermano, estamos profetizando lo que está escrito. Estamos declarando el consejo de Dios. Estamos edificando en el fundamento de Cristo. El fundamento, la misma enseñanza que predicaron los apóstoles y profetas, se tienen que declarar en este tiempo, porque todavía está vigente este ministerio. No lo invalides, hermano. Habla como debe de ser. Habla conforme a la palabra. Y hay mucho que explicarle, pero difícil de entender y declarar sobre este tema, que la verdad se tiene que decir, que está este error doctrinal en la iglesia evangélica en cuanto a este tema. Hermano,
tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que edificar, no fuera del contexto, sino revelativamente en el Espíritu, conforme al Espíritu, tomar la palabra y enseñarla para edificación de la iglesia. Tenemos que discernirla a la luz del Espíritu, que es el que nos guía, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Pero necesitamos hacernos ignorantes. No tenemos que presentarnos como que todos lo sabemos, como sabios, como que nadie me puede enseñar. Sé humilde para que seas enseñado. Para que seas enseñado por el Espíritu. Para que seas enseñado en el discernimiento. Tenemos que escudriñar como aquellos profetas que escudriñaban, inquirían, indagaban. Hermano, no tenemos que declarar la palabra conforme a nuestra opinión, conforme a nuestra sabiduría humana. No podemos tomar un versículo de la Biblia para invalidar un ministerio. Tenemos que ser serios. Porque dijo el Señor, algo más que le voy a decir y que lo voy a volver a tomar en otro tema, está en la primera parte. Les voy a decir lo que dice el Señor. Cristo prometió enviar apóstoles y profetas en el nuevo pacto. Lo dice la palabra en Lucas 11:49. Solo quiero decirte esto, hermano. Por eso Dios ha dicho sabiamente acerca de ustedes: yo los enviaré. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Yo los enviaré. El Señor va a enviar. El Señor te ha enviado. Yo les enviaré profetas y apóstoles. Cristo está hablando en el nuevo pacto, bajo el nuevo régimen, no en la letra, sino en el Espíritu. Está hablando posterior a su muerte. No era para ese tiempo, es para este tiempo. Pero todo surgió cuando Cristo se levantó de la tumba y dio dones a los hombres, dio dones a la gente para que pudieran edificar a la iglesia. Profetas y apóstoles, pero ustedes matarán a alguno de ellos y a otros los perseguirán por todas las ciudades. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, mataban a los apóstoles, pero ahora, hermanos, podés estar matando a los apóstoles y profetas genuinos que son enviados por Dios para predicar la palabra. Los está matando, invalidando el ministerio. Los podés estar asesinando, los podés estar omitiendo, hermano. No invalides el ministerio, porque los podés estar persiguiendo o crucificando. Estoy hablando de los genuinos, de aquellos que no se llaman a sí mismos, que dicen: yo soy apóstol. Es que ya el pastor me queda muy enano, ahora quiero ser más grande. Es que ustedes ya no son de mi talla, no me llegan ni a los tobillos, porque yo soy el más cabezón, el más grandote. No te estoy hablando de estos ignorantes, mafiosos, aquellos que aborrecen a sus hermanos, aquellos que no aman, sino que trasquilan a la oveja, aquellos que utilizan el ministerio de la condenación. A otros los perseguirán por todas las ciudades. Así que ustedes se han hecho culpables de las muertes de todos los profetas del mundo, comenzando por la muerte de Abel y terminando por la muerte del profeta Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto, hermano. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Los maestros de la ley enseñan cátedra, enseñan ley, pero no enseñan la revelación del Espíritu, porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo conozcan. Está viendo que Cristo declaró, además de Efesios 4:11, declaró en Lucas 11:49, y declaró que iba a enviar profetas y apóstoles. Esto no fue en el antiguo pacto, hermano, fue en el nuevo. Aquí Cristo está asegurando que envió profetas y apóstoles, pero no fue en la iglesia primitiva, fue en este siglo, fue en esta generación. La generación nos abarca a nosotros también.
Cristo asegura que envió profetas y apóstoles, no estaba refiriéndose solo a los del Cordero o a los profetas del Antiguo Pacto, se estaba refiriendo a todos los que anunciaban su palabra, constituidos por Cristo en el Nuevo Pacto. No me digas a dónde se queda Bernabé, a dónde se queda Apolo, a dónde se queda Timoteo, hermano, a dónde se queda Priscila y Aquila, ¿a dónde se quedan? Decime. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, ya para concluir, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, lo dice el apóstol Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, cuando fuiste edificado en el fundamento de Cristo, la recibiste no con palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿En quiénes? Los creyentes. La cual actúa en los creyentes. Si vos sos creyente, la palabra va a actuar en tu vida, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que estaba en Judea, pues habéis padecido. Ustedes, hermanos, han padecido, ustedes los creyentes de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, fundamentada con la palabra. No es mi palabra, ustedes no son enseñados por palabra de hombre, dijo el apóstol Pablo, sino por palabra del Espíritu. Y por eso le di versículos y capítulos y libros de la Biblia para que mire. No es mi interpretación, está claro en la palabra. Bendecimos el nombre de Jesús. Póngase de pie.